Cuando la magia dominaba el mundo. Me llamo William Kamkwamba, y para entender la historia que voy a contaros, primero, tenéis que entender el país en el que me crié. Malawi es una pequeña nación situada en el sudeste de África. En el mapa, parece un gusano rechoncho abriéndose camino a través de Zambia, Mozambique y Tanzania, en busca de su espacio. A menudo, Malawi recibe el apodo de el cálido corazón de África, lo cual no dice nada sobre su situación, pero todo sobre la gente que lo considera su hogar. Los Kamkwamba provenimos del centro del país, de un pueblo muy pequeñito, llamado Masitala, situado a las afueras de la ciudad de Wimbe. Os preguntaréis qué aspecto tiene un pueblo africano. Bueno, el nuestro consiste en unas 10 casas, de ladrillos de barro y pintadas de blanco, con el techo hecho generalmente de hierba alta que recogíamos cerca de los pantanos, o dambos, como se dice en nuestro idioma, el chichewa. La hierba nos mantenía frescos en verano, pero en las noches de invierno, el frío se nos metía en los huesos, y teníamos que dormir bajo una pila de mantas. Todas las casas de Masitala pertenecen a mi extensa familia de tías, tíos y primos. En la nuestra, vivíamos yo, mi madre, mi padre y mis 6 hermanas, junto con varias cabras, una gallina de Guinea y algunos pollos. Cuando la gente se entera de que soy el único chico entre 6 hermanas, suele decirme, Bambo, que es como decir, tío, lo siento por ti. Y es cierto. Lo malo de tener solamente hermanas es que a menudo se metían conmigo en la escuela, porque no tenía hermanos varones que me protegieran. Además, mis hermanas siempre estaban revolviendo mis cosas, sobre todo mis herramientas y mis inventos, y no podía tener intimidad. Cada vez que yo les preguntaba a mis padres por qué tenía tantas hermanas, siempre me contestaban lo mismo, que en la tienda de bebés se les habían acabado los niños. Sin embargo, como comprobaréis al leer esta historia, mis hermanas en realidad son geniales. Y cuando uno vive en una granja, toda ayuda es poca. Mi familia cultivaba maíz blanco, al que en nuestro idioma llamamos cariñosamente chimanga. Y para cultivar chimanga, hacían falta cuantas más manos mejor. Cada temporada de siembra, mis hermanas y yo, nos levantábamos al alba para quitar las malas hierbas, preparar el terreno con las azadas, y plantar las semillas con cuidado. Cuando llegaba el momento de cosechar, volvíamos a estar ocupados. La mayoría de familias de Malawi vive del campo, y se pasa la vida en él, lejos de las ciudades, ocupándose de los sembrados y cuidando de los animales. Donde vivimos, no hay ordenadores ni videojuegos, y muy pocos televisores. De hecho, no tuvimos electricidad hasta no hace demasiado tiempo, y nos iluminábamos tan solo con lámparas de aceite, que desprendían mucho humo y nos llenaban los pulmones de hollín. En mi país, los campesinos siempre han sido pobres, y muy pocos pueden permitirse estudiar. Ver a un médico también es complicado, puesto que la mayoría de nosotros no dispone de vehículo. Desde el momento en que nacemos, se nos presenta una vida con unas opciones muy limitadas, y debido a la pobreza y a la ignorancia, los malawíes buscamos ayuda allá donde podemos. Muchos de nosotros recurrimos a la magia, que es del modo en que empieza mi historia. Yo mismo, antes de descubrir los milagros de la ciencia, creía que la magia regía el mundo, y no me refiero a la magia de un ilusionista que saca un conejo de una chistera, o que corta a una mujer por la mitad, o esa clase de cosas que se ven en la televisión. Se trataba de una magia invisible, que nos envolvía como el aire que respiramos. En Malawi, la magia adopta diferentes formas, la más común de las cuales es la del brujo, al que llamamos Singanga. Los brujos son gente misteriosa. Algunos se muestran en público, normalmente en el mercado de los domingos, sentados en alfombras cubiertas de huesos, especias y polvos que aseguran curar cualquier cosa, desde la caspa hasta el cáncer. La gente pobre camina muchos kilómetros para visitar a estos hombres, puesto que no tiene dinero para recurrir a médicos de verdad, y eso conlleva problemas, sobre todo si el paciente está realmente enfermo. Pongamos como ejemplo la diarrea, una afección común en el campo, causada por beber agua sucia que, si no se trata, puede provocar la deshidratación del paciente. Todos los años, demasiados niños mueren por algo que se cura fácilmente con un régimen de líquidos y antibióticos. Sin embargo,
Mucha gente, por falta de dinero o de fe en la medicina moderna, se arriesga y recurre al diagnóstico del Singanga. Bueno, ya sé lo que pasa, dice el brujo. Tiene un caracol metido adentro. ¿Un caracol? Estoy casi seguro. Hay que sacarlo cuanto antes. Entonces el brujo mete la mano en su bolsa de raíces, polvos y huesos y saca una bombilla. Levántate la camisa, dice. Sin enchufar siquiera la bombilla, la mueve lentamente sobre el vientre del paciente, como iluminando algo que solo él puede detectar. Ahí está. ¿Ve cómo se mueve el caracol? Sí, creo que puedo verlo. Sí, ahí está. El brujo saca una poción mágica de su bolsa y derrama un poco sobre la barriga del enfermo. ¿Se encuentra mejor? Pregunta. Sí, creo que el caracol se ha marchado, porque no lo noto moverse. Bien, son 3000 kwacha. Por un poco más de dinero, el Singanga puede echar maldiciones sobre tus amigos, enviar plagas a sus campos, hienas a sus gallineros o terror y tragedias a sus hogares. Eso me ocurrió cuando tenía 6 años, o eso pensaba yo. Estaba jugando delante de mi casa cuando pasaron unos chicos que arrastraban un saco enorme. Trabajaban cuidando las vacas de un granjero de la zona. Esa mañana, mientras llevaban el rebaño de una pastura a otra, habían encontrado el saco tirado en la carretera. Miraron dentro y vieron que estaba lleno de chicles. ¿Os imagináis semejante tesoro? No sabéis cómo me gustaban los chicles. Al pasar a mi lado, uno de los chicos me vio jugando en un charco. ¿Le damos algo a este chaval?, preguntó. Yo ni me moví, ni dije nada. Una gota de barro me cayó del pelo. Bueno, ¿por qué no?, contestó uno de sus amigos. Tiene una pinta que da pena. El chico metió la mano en el saco, sacó un puñado de chicles de todos los colores y me los dio. Para cuando se hubieron marchado, yo ya me los había metido todos en la boca. La saliva, pringosa, me resbaló por la barbilla y me manchó la camiseta. Yo no tenía ni idea, pero esos chicles pertenecían a un comerciante local que pasó por mi casa al día siguiente. Le contó a mi padre que el saco se le había caído de la bicicleta cuando se iba del mercado y que cuando había pegado la vuelta para ir a buscarlo, había desaparecido. La gente del pueblo de al lado le contó lo de los chicos y ahora el hombre pensaba vengarse. He ido a ver al Singanga, le dijo a mi padre, y todo aquel que haya comido mis chicles lo lamentará. Me quedé petrificado. Yo había oído lo que el Singanga podía hacerle a una persona. Además de traer muerte y enfermedad, aquellos hechiceros dirigían a ejércitos de brujas que podían secuestrarme durante la noche y convertirme en un gusano. Había oído que, incluso, podían convertir a los niños en piedras, dejándolos sufrir en silencio para toda la eternidad. Yo ya podía sentir al Singanga observándome y planeando su hechizo. Con el corazón latiéndome a toda velocidad, me adentré corriendo en el bosque que había detrás de casa, tratando de huir, pero no sirvió de nada. Era como si pudiese notar su mirada mágica a través de los árboles. Me tenía en su poder, y en cualquier momento yo saldría del bosque convertido en un escarabajo o en un ratón indefenso que acabaría siendo presa de los halcones. Sabiendo que no me quedaba mucho tiempo, volví corriendo a casa, al encuentro de mi padre, que estaba levantando una pila de maíz, y me lancé sobre su regazo. «¡He sido yo!», exclamé, con el rostro cubierto de lágrimas. «Yo me comí los chicles robados. No quiero morir, papá. No dejes que se me lleven, por favor». Mi padre me miró un instante y sacudió la cabeza. «¿Cómo que fuiste tú, dijo, medio sonriendo. ¿Acaso no se daba cuenta del problema en el que me había metido? Bueno, continuó, haciendo crujir sus rodillas al ponerse de pie. Mi padre era un hombre alto y corpulento. No te preocupes, William. Buscaré al comerciante y se lo explicaré. Seguro que encontramos el modo de resolverlo. Esa tarde, mi padre anduvo 8 kilómetros hasta la casa del comerciante y le contó lo sucedido. A pesar de que yo no me había comido más que unas pocas bolas de chicle, le pagó al hombre el saco entero, que era casi todo el dinero que teníamos. Esa noche, después de cenar y de que me hubiesen salvado la vida, le pregunté a mi padre si realmente creía que yo me había metido en un problema. «Ya lo creo. Suerte que he llegado a tiempo», respondió, para luego echarse a reír tan fuerte que la silla en la que estaba sentado empezó a crujir.
¿Quién sabe lo que habría podido pasarte, William? Mi miedo a los brujos y a la magia no hacía más que empeorar cada vez que mi abuelo me contaba alguna historia. Si hubieseis visto a mi abuelo, hubierais creído que él mismo era una especie de brujo. Era tan viejo que no recordaba en qué año había nacido, y tenía tantas arrugas que parecía que sus manos y sus pies hubiesen sido cincelados en piedra. Y su ropa. Mi abuelo se ponía todos los días el mismo abrigo y el mismo pantalón, ambos gastados a más no poder. Cada vez que regresaba del bosque, fumando un cigarrillo liado, cualquiera hubiera pensado que a uno de los árboles le habían crecido piernas y se había puesto a caminar. Fue mi abuelo quien me contó la historia más fantástica que yo había escuchado jamás. Mucho tiempo atrás, antes de que las gigantescas granjas de maíz y de tabaco hicieran desaparecer nuestros bosques, cuando cualquiera podía dejar de ver el sol bajo los árboles, todo estaba lleno de antílopes, cebras y ñus, igual que de leones, hipopótamos y leopardos. Mi abuelo era un cazador famoso, tan bueno con el arco y la flecha, que acabó siendo el encargado de proteger a su poblado y de traer la carne. Un día, mientras estaba cazando, se encontró a un hombre que había muerto por la picadura de una víbora. Dio la voz de alerta al poblado más cercano y regresó junto al muerto acompañado del brujo de la tribu. Tras echar un vistazo al cadáver, el Singanga metió la mano en su bolsa y esparció algunas de sus medicinas entre los árboles. Al cabo de unos instantes, la tierra empezó a moverse, al tiempo que cientos de serpientes salían de sus escondites y se reunían alrededor del cuerpo, como hechizadas. Entonces, el brujo se puso de pie sobre el pecho del muerto y tomó un trago de una poción, que pareció atravesar sus piernas y llegar al cadáver del hombre. En ese momento, para asombro de mi abuelo, los dedos del muerto empezaron a moverse, hasta que el hombre se incorporó. Juntos, el brujo y él inspeccionaron los colmillos de cada víbora en busca de la que lo había mordido. «Créeme», me dijo mi abuelo, «lo vi con mis propios ojos». Yo, por supuesto, me lo creí, igual que cualquier otra historia sobre brujería y fenómenos inexplicables. Cada vez que me aventuraba por algún camino oscuro, mi imaginación se desataba. Lo que más me asustaba eran los Gulewankulu, los bailarines mágicos que habitaban en los rincones sombríos del bosque. A veces aparecían de día y actuaban en ceremonias tribales, cuando nosotros, los chicos Chewa, alcanzábamos la mayoría de edad. Según nos decían, no eran personas de verdad, sino espíritus de nuestros ancestros que vagaban por el mundo. Su apariencia era fantasmagórica. Cada uno tenía la cara pintada como un animal y vestía con la piel del mismo, y algunos andaban sobre zancos para parecer más altos. Una vez, vi a uno que se encaramaba a un poste como una araña. Cuando bailaban, era como si tuviesen dentro 1.000.000 de hombres y cada uno se moviese en una dirección. Cuando los Gulewankulu no estaban actuando, recorrían los bosques y los dambos en busca de chicos jóvenes que llevarse a las tumbas. Lo que sucedía allí, nunca quise saberlo. Cada vez que veía a uno, inclusive en una ceremonia, yo dejaba lo que estuviese haciendo y salía corriendo. Una vez, siendo yo muy joven, uno de esos bailarines mágicos apareció de repente en el patio de nuestra casa. Tenía la cabeza envuelta en un saco de harina, con un agujero a la altura de la boca y una larga trompa de elefante. Mi madre y mi padre estaban en el campo, así que mis hermanas y yo echamos a correr hacia los arbustos, desde donde vimos cómo el hombre se llevaba nuestros mejores pollos. Al revés que los Gulewankulu y los Singanga del mercado, la mayoría de brujas y hechiceros nunca revelaban su identidad. En los lugares donde llevaban a cabo su magia, sucedían cosas de lo más misteriosas. En la cercana localidad de Nchisi, habitaban hombres con las cabezas completamente afeitadas, altos como árboles, que, de noche, andaban por los caminos. También había camiones fantasma yendo de un lado para el otro, acercándose a toda velocidad con los faros encendidos y los motores rugiendo. Sin embargo, cuando las luces llegaban a donde se encontraba uno, no había camión alguno. En otro de los poblados vecinos, se rumoreaba que un brujo había reducido a un hombre de tal manera que su esposa lo guardaba en una botella de Coca-Cola. A menudo, además de echar maldiciones, los Singangas se peleaban entre ellos. De noche se montaban en sus aviones y surcaban el cielo en busca de niños que poder secuestrar y convertir en soldados. Esos aviones podían ser cualquier cosa: un cuenco de madera, una escoba o un simple sombrero.
y eran capaces de recorrer grandes distancias, como de Malawi a Nueva York, en cuestión de 1 minuto. Los niños eran usados como conejillos de indias y enviados para probar los poderes de hechiceros rivales. Otras noches, jugaban macabros partidos de fútbol en los que la pelota era la cabeza de alguien a quien habían decapitado mientras dormía. Por la noche, al acostarme, pasaba tanto miedo pensando en esas cosas que llamaba a mi padre a gritos. ¡Papá!, exclamaba. «No puedo dormir, tengo miedo». La magia no tenía cabida en la vida de mi padre, cosa que, a mis ojos, lo hacía parecer todavía más fuerte. Como presbiteriano devoto, creía que Dios, y no la magia, era quien mejor podía protegerlo. «Hay que respetar a los brujos», aseguraba arropándome. «Pero recuerda, William, con Dios de tu parte, ellos no tienen ningún poder sobre ti». Sin embargo, a pesar de confiar en mi padre, a medida que fui haciéndome mayor, empecé a preguntarme si sus argumentos también contaban para Chuck Norris, Terminator o Rambo, quienes llegaron a Wimbe un verano y levantaron no poco revuelo. Todos ellos aparecían en películas de acción que pasaban en el videoshow local, que no era sino una cabaña de adobe con algunos bancos, un televisor y un reproductor de vídeo. De noche, allí escondían cosas maravillosas y misteriosas, pero como no me estaba permitido salir de casa a esas horas, nunca pude ver ninguna, así que tenía que conformarme con las historias que contaban, al día siguiente, amigos cuyos padres no eran tan estrictos. «Anoche vi la mejor película del mundo», decía mi amigo Peter. «Rambo saltó desde lo alto de una montaña sin dejar de disparar, matando a todo el mundo y haciendo que la montaña explotara». Nos explicaba, fingiendo sostener una ametralladora y disparar en todas direcciones. «¿Por qué no pasan esas películas de día?», preguntaba yo. «Siempre me las pierdo todas». La vez que vieron Terminator fue sencillamente impresionante. Cuando vi a Peter a la mañana siguiente, todavía no se había recuperado del impacto. «No entiendo esta película, William. Al hombre se le disparan en todas partes y sigue con vida. Te digo una cosa, el Terminator este debe de ser el brujo más poderoso del mundo». Aquello era demasiado. «¿Crees que los americanos tienen semejante poder?», pregunté. «No me lo creo». «Pues te prometo que es lo que vi», contestó Peter. Aunque tardaría unos cuantos años en ver algunas de esas películas, lo cierto es que influyeron en mi modo de jugar. Con mi primo Geoffrey, empezamos a usar pistolas hechas con ramas de empoloni, un tipo de arbusto. Buscábamos una rama recta, le sacábamos las fibras interiores, como cuando sacas el cartucho de tinta de dentro de un bolígrafo, y la usábamos como cerbatana para disparar bolitas de papel húmedas. Yo era el capitán de un equipo, y Geoffrey del otro. Formábamos escuadrones con los demás primos y nos íbamos persiguiendo entre las casas del poblado. «Id por la izquierda, que yo iré por la derecha», les ordené a mis soldados una tarde, tras lo cual empecé a arrastrarme encima de la tierra roja. Mi pobre madre se pasaba la vida frotando nuestra ropa sucia. Enseguida divisé los pantalones de Geoffrey detrás de una esquina de la casa. Lentamente, y sin asustar a las gallinas, me dispuse a tenderle una emboscada. «¡Tonga!», grité. Entonces me llevé la cerbatana a la boca y disparé una lluvia de papel mojado sobre su cara. Él se puso la mano en el pecho y se tiró al suelo. «Mayo Ine», exclamó. «¡Me has pillado!». Geoffrey, Gilbert y yo éramos muy buenos amigos. El padre de Gilbert era el jefe de nuestro distrito Wimbe, y todo el mundo se refería a él como jefe Wimbe, a pesar de que su verdadero nombre era Albert. Cuando Geoffrey y yo nos aburríamos de jugar en el patio, nos íbamos al de Gilbert. «A ver cuántos pollos podemos contar», dije yo en una ocasión, echando a andar por el sendero. Ir a casa de Gilbert siempre era divertido, porque su padre siempre estaba ocupado atendiendo las quejas e inquietudes de camioneros, granjeros, comerciantes y vendedoras del mercado que esperaban en fila a ser recibidos. Como sospechábamos, la mayoría de aquellas personas llevaban un pollo debajo del brazo, a modo de obsequio para el jefe. «He contado 10», murmuró Geoffrey. «Ya», dije. «Hoy debe de tener mucho trabajo». El mensajero y guardaespaldas del jefe, el señor Nwata, estaba junto a la puerta, vestido cual agente de policía,
con pantalones cortos y botas militares. Su tarea era proteger al jefe y filtrar a los visitantes. Aparte, era el encargado de coger los pollos. «Entrad, entrad», dijo haciéndonos pasar. El jefe estaba sentado en el sofá de la sala de estar, vestido con una camisa bien planchada y unos bonitos pantalones. Los jefes solían vestirse como hombres de negocios, jamás con plumas o pieles, como se ve en las películas. Otro aspecto del jefe Wimbe era que adoraba a su gato, que era blanco y negro y que no tenía nombre. En Malawi, solo los perros tenían nombre. No sé por qué. Nos encontramos a Gilbert en su habitación, cantando junto a la radio. Tenía una voz preciosa y soñaba con convertirse en un cantante famoso. Mi voz, por el contrario, parecía la de la gallina de Guinea que chillaba entre los árboles de mi casa mientras hacía caca, pero nunca me impidió dejar de cantar. «Gilbert, ¡Bo! ¡Bo! ¿Todo chachi? Todo chachi». Eso era lo que decíamos siempre que nos veíamos. La palabra bo venía de bonjour, y habían empezado a usarla algunos chicos que estudiaban francés en la escuela y que querían fanfarronear. No sé de dónde venía lo de chachi, pero era como decir, ¿va todo bien? Si teníamos un día especialmente bueno, íbamos un poco más allá. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Listo? ¡Listo! ¡Eh! Vamos al mercadillo, dije. Seguro que hay tesoros a montones afuera de Ofesi. Ofesi Buzzing Center era el bar local de Wimbe, y su bebida más popular era el Shake Shake, un tipo de cerveza de maíz que venía en envases de cartón. Nosotros no podíamos entrar en Ofesi, pero supongo que no tenían cubo de basura, porque todas las noches los hombres tiraban sus envases vacíos en la carretera. A Gilbert, Geoffrey y a mí nos gustaba recogerlos. Después de lavarlos con agua, eran unos camiones de juguete perfectos. A pesar de que vivíamos en un pequeño pueblo africano, hacíamos muchas de las mismas cosas que hacen los niños en todo el mundo, solo que utilizábamos diferentes materiales. Después de hablar con amigos que hice en Estados Unidos, sé que estoy en lo cierto. En todas partes, los niños tienen maneras similares de jugar unos con otros. Además, visto de este modo, el mundo no es tan grande. A mis amigos y a mí nos encantaban los camiones, sin importar del tipo que fueran. Adorábamos los volquetes de 4 toneladas que salían de las granjas levantando polvo, del mismo modo que las pequeñas camionetas que llevaban a gente de Wimbe a Kasungu, la ciudad más cercana. Nos gustaban todos, y todas las semanas competíamos para ver quién construía el mejor. En Estados Unidos, los niños pueden comprar un camión en cualquier juguetería. En Malawi, sin embargo, construimos los nuestros con envases de Shake Shake y trozos de alambre. Para nosotros, eran igual de bonitos. Hacíamos los ejes con alambre que comprábamos recogiendo mangos. Para las ruedas, usábamos tapones de botellas, pero los mejores eran los tapones de plástico de las garrafas de aceite de cocina que compraban nuestras madres, que duraban mucho más. Y si podíamos hacernos con las cuchillas de afeitar de nuestros padres, grabábamos diseños en las ruedas, para darle a cada camión un toque de distinción. De ese modo, las huellas que dejaban en la tierra nos indicaban si se trataba de un camión de Kamkwamba Toyota, por ejemplo, o de la Gilbert Company Limited. También fabricábamos nuestros propios cars de carreras, llamados chigiriri, que se parecían a los kartings americanos. Hacíamos el cuadro con ramas gruesas y nos asegurábamos de buscar las que tuvieran grandes nudos en medio o forma de horca, para usarlas como asiento. A continuación, desenterrábamos unas grandes raíces tubulares llamadas kaumbu, que tenían aspecto de boniatos mutantes, y les dábamos forma de rueda. Los ejes los hacíamos con ramas de eucalipto. Una vez que estaba todo ensamblado, los sujetábamos con cuerdas, con la esperanza de que no se desmontara. Para mover el vehículo, uno de nosotros tiraba de él con una cuerda, mientras que otro conducía con los pies. Poníamos 2 coches en paralelo y hacíamos carreras por el mercadillo. ¡Vamos a correr! ¡Claro! El último en llegar a la peluquería se queda ciego. ¡Vamos! Después de la carrera, si teníamos algo de dinero encima, parábamos en la tienda del señor Banda a tomar una Fanta bien fresca y algunos caramelos. El señor Banda tenía la versión de Malawi de lo que sería una tienda de alimentación. En sus estantes había margarina y leche en polvo, puesto que la mayor parte de la gente no disponía de un frigorífico donde guardar leche fresca. También vendía aspirinas, jarabe para la tos, lociones, pastillas de jabón Lifebuoy,
Y en el estante de debajo de todo, antiácidos. Yo no tenía la menor idea de para qué servían los antiácidos, pero estoy seguro de que sabían a rayos. Siempre que entrábamos allí, el señor Banda nos recibía con la expresión usual malawi. Muliwanji, decía. ¿Cómo estáis? Indiri bueno. Calla Inu, contestábamos. Bien, ¿y usted? Indiri bueno. ¿Sí cómo? Bien, gracias. A continuación, la conversación siempre solía ser la misma. No os metáis en problemas, ¿eh? Ya. ¿Ayudáis a mamá y papá en casa? Ya. Bien, dadles un saludo de mi parte. Claro. Si teníamos mucha hambre, juntábamos todo el dinero que tuviésemos e íbamos al Kanienia, que era un típico puesto de comida rápida de Malawi. En realidad, no era otra cosa que una olla de aceite hirviendo, pero la carne de cabra frita con patatas que servían era de otro mundo. ¿Cuánto queréis?, nos preguntaba el vendedor con mala cara. 5 kwacha, respondíamos, o la cantidad de la que dispusiéramos en aquel momento. 5 kwacha era menos de $1 americano. Entonces, el hombre se daba la vuelta, cortaba algunos trozos de carne de una cabra que tenía colgando detrás de él y los echaba en el aceite, seguidos de algunas rodajas de patata. Cuando todo salía a la superficie, lo servía sobre un mostrador de madera, junto a un puñado de sal. La comida de tu madre está muy buena, me dijo Gilbert una vez, pero no tanto como esta. Ya. Mis padres querían que yo estuviera de vuelta antes de anochecer, que de todos modos era mi parte del día favorita. Era entonces cuando mi padre y el tío John, que era el padre de Geoffrey, terminaban su jornada en los campos de maíz y volvían a casa a cenar. En la cocina, Annie, mi hermana mayor, ayudaba a mi madre a preparar la cena. Como no teníamos electricidad, cocinábamos todo sobre el fuego. Mientras Annie iba alimentándolo con ramitas, mi madre revolvía una olla de algo delicioso, cuyo olor llegaba hasta el patio. A esas edades, a mí me costaba esperar, incluso si antes había comido canienia en el mercadillo, así que aguardaba en el umbral de la puerta, suplicando, mientras el estómago me rugía. Ya falta poco, decía mi madre. Vete a lavar la cara y las manos y ya estará lista. Antes de cenar, mis primos y yo solíamos juntarnos en el patio a jugar a fútbol. Como no teníamos dinero para una pelota de verdad, nos hacíamos la nuestra usando bolsas de plástico, que llamábamos jumbos, envueltas unas con otras y atadas con cuerda. No rebotaban como las auténticas, pero al menos podíamos jugar. Chicos de toda África hacen lo mismo. Durante la estación de lluvias, cuando los mangos maduran, llenábamos cubos con los de los árboles de los vecinos y nos los comíamos de postre, dejando que el jugo, dulce y pegajoso, nos resbalara por los dedos. Si una noche no podíamos contar con la luna para iluminarnos, mi padre nos reunía a todos en la sala de estar, encendía una lámpara de queroseno y nos contaba viejas historias. Ahora quedaos quietos y en silencio, decía. Bueno, ¿os he contado alguna vez la historia del leopardo y el león? Cuéntanosla de nuevo, papá. A veces mi padre se olvidaba de la historia y se la inventaba a medida que nos la iba contando, creando nuevos personajes y unos finales alucinantes. Pero a pesar de lo que nos gustaba escuchar esas historias, lo cierto era que, a veces, resultaba difícil distinguir la vida real de la fantasía. Durante las épocas del año en las que sembrábamos y cosechábamos el maíz, 2 trabajos que requerían mucho tiempo y esfuerzo, mi padre y el tío John contrataban a alguien que los ayudara. Normalmente, solía tratarse del señor Phiri, que era un auténtico portento. De hecho, cuando John y mi padre tenían que preparar un terreno para la siembra, ni siquiera usaban un tractor. En lugar de eso, contaban con Phiri, que era capaz de arrancar árboles del suelo como si de malas hierbas se tratase. Todo el mundo sabía que el secreto de Phiri era la mangolomera, un tipo de magia que proporcionaba una fuerza sobrehumana. Solamente los hechiceros más poderosos de Malawi podían preparar la poción en cuestión, que consistía en una pasta hecha de huesos de leopardos y de leones. Para imbuirte de esa fuerza, el brujo practicaba cortes en tu piel con cuchillas especiales y extendía el ungüento sobre las heridas para que se mezclara con la sangre. Una vez que la poción entraba en tu organismo, ya nunca lo abandonaba, y su efecto aumentaba con el paso del tiempo. Solo los hombres más duros como Phiri podían vivir con eso dentro.
Firi era tan fuerte que no había persona o animal capaz de derrotarlo. Una vez, mientras trabajaba en los campos, una mamba negra se deslizó sobre su pie y se dispuso a morderle, pero Firi mantuvo la calma, se agachó y golpeó a la serpiente con una brizna de hierba, paralizándola. Entonces la cogió por la cabeza y la hizo volar hasta Mozambique. Había quien aseguraba que Firi llevaba otra mamba negra metida en el bolsillo, como amuleto, y que la serpiente tenía demasiado miedo de él para morderlo. Cuando yo tenía 8 o 9 años, la idea de la mangolomera resultaba muy tentadora. Yo todavía era pequeño y tenía que soportar a los abusones de la escuela. El peor de todos era Limpicani, que era alto y corpulento, y que tenía hermanos mayores, cosa que lo hacía todavía más fanfarrón. Por el motivo que fuera, a Limpicani le gustaba meterse con Gilbert y conmigo. Un día, de camino a la escuela, nos esperó escondido detrás de unos árboles. «Pero si son William y su amigo, el jefecito Wimbe», dijo, saliendo a nuestro encuentro. «Déjanos en paz», exclamé, sin poder disimular el miedo. Limpicani se puso cuerpo a cuerpo con Gilbert. «¿Dónde está tu papaíto, enano? Parece que no está aquí para protegerte». Entonces, nos agarró a ambos por la camiseta y nos levantó en el aire como si fuéramos dos cachorrillos indefensos. Y luego, nos robó el almuerzo. Esto ocurría constantemente. Mi tamaño no solo me dejaba indefenso ante los abusones, sino también en el campo de fútbol. El fútbol me gustaba más que cualquier otra cosa, y todos los fines de semana pegaba la oreja a la radio para escuchar los partidos de la Malawi Super League, el campeonato de fútbol nacional. Mi equipo favorito eran los Nomads, cuyo jugador estrella era Bob El Salvador Mpinganjira, que recibió su apodo una Nochebuena cuando evitó una derrota contra los Big Bullets, el equipo al que yo más detestaba. A pesar de mi tamaño, yo ansiaba ser un jugador tan valioso como mis héroes. Cuando yo y los demás chicos nos juntábamos a jugar o entrenar, yo era algo así como la estrella, al menos en mi imaginación. ¡Qué manera de destacar! Sorteando defensas y chutando el balón con la velocidad de un misil. Entonces, un día que estaba exhibiendo mi destreza ante mis amigos, Joffrey y otros gritaron: Kaira! ¡Pásanos la pelota! Kaira, por Peter Kaira. A pesar de mi amor por los Nomads, mi mayor héroe del mundo entero era Peter Kaira, la estrella de los Flames, el equipo nacional, que para mí era aún más grande que el presidente. Que te llamaran así no era moco de pavo. Yo no podía parar de sonreír. Pronto, todo el mundo en el campo de fútbol empezó a llamarme Kaira. Incluso era ovacionado cuando iba al mercadillo. Kaira, hemos oído que juegas como un león. Sin embargo, cuando llegaba la hora de formar equipos, los capitanes, por algún motivo, se olvidaban de mí. Yo no dudaba en llamarles la atención, convencido de que estaban cometiendo un grave error, pero ellos me mandaban al banquillo. ¿Cómo era posible? Bueno, pensaba yo, ellos sabrán, por algo son capitanes. Puede que me estén reservando como su arma secreta para la final, o que no quieran que me lesione. Eso hacía que me sintiera todavía más especial. No obstante, cuando los demás jugadores pasaban junto al banquillo, me gritaban cosas como «Mantén el banquillo caliente» o «Enseguida te necesitaremos, pero de bolela». Un bolela era un recogepelotas. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo había sido una broma. Me llamaban Kaira no por mi habilidad con la pelota, sino por todo lo contrario, así que el verano siguiente decidí hacer algo al respecto. El señor Firi tenía un sobrino llamado Shabani, que siempre se las daba de ser un verdadero singanga que tenía la mangolomera. Gilbert y yo sospechábamos que se trataba de un cuento, pero no estábamos seguros del todo. Shabani era tan pequeño como yo, pero fanfarroneaba como un hombre 3 veces mayor, y eso nos hacía dudar. No iba a la escuela, pero se pasaba el día en el campo, trabajando con su tío. Por lo tanto, cuando yo regresaba a casa por la tarde y me quejaba de los abusones, él solía estar ahí, sentado en un banco. Un día, después de escuchar otra de mis patéticas historias, me dijo: «No paras de quejarte de esos chicos. Ya estoy harto. Si quieres puedo darte la mangolomera y te volverás el chico más fuerte de la escuela. Ya verás que los abusones no vuelven a meterse contigo». Obviamente, tener superpoderes era el sueño de cualquier chaval. En el campo de fútbol, por ejemplo, podría correr como un guepardo. Los abusones se me harían de miedo.
Mi padre siempre me había advertido de que tuviera mucho cuidado con la magia, pero en ese momento, con Shabani enfrente, no pude resistirme. Vale, escupí. Hagámoslo. Nos vemos en el bosque de eucaliptos en 1 hora, dijo él. Trae 20 tambala. En dinero de Malawi, un tambala era el equivalente a 1 céntimo. 1 hora después, me presenté en el bosque y esperé a que llegara Shabani, ansioso. Cuando apareció, traía un bolso negro con algo pesado dentro. ¿Estás listo?, preguntó. Ya, estoy listo. Siéntate. Nos sentamos directamente sobre la suave tierra rojiza. Shabani abrió el bolso de las maravillas y sacó una cajita de fósforos. Aquí dentro están los huesos quemados de leones y leopardos, mezclados con raíces y hierbas. A continuación, sacó un paquetito lleno de un polvo extraño, que procedió a mezclar con las cenizas. Esto otro es una combinación de ingredientes muy raros, que solamente se encuentran en el fondo del océano. Entonces, ¿cómo los has conseguido?, pregunté. Mira, chaval, espetó. Yo no soy una persona cualquiera. Los he cogido en el fondo del océano. Estuve ahí abajo 3 días seguidos. Si quisiera podría convertir a la gente de tu pueblucho en hormigas. Así que no te hagas el listo conmigo, Bambo. Si quieres recibir esta clase de poder, te va a costar mucho dinero. Esto que te voy a dar ahora es solo una pequeña muestra. Ni siquiera lo vi sacar su cuchilla. Antes de que pudiera darme cuenta, cogió mi mano y me cortó los nudillos. ¡Ah!, grité. Quédate quieto y no llores, dijo. Si lloras no funcionará. No estoy llorando, me defendí, con los nudillos cubiertos de sangre. Shabani cogió una pizca de aquella mezcla y fue aplicándola en cada uno de los cortes. La poción dolía como la picadura de 100 abejas. Una vez que hubo terminado con las 2 manos, respiré aliviado. ¿Lo ves? No he llorado, dije jadeando, porque había estado conteniendo el aliento. ¿Seguro que funcionará? Por supuesto. ¿Cuándo empezaré a notar el efecto? Shabani se lo pensó unos instantes. Espera 3 días para que se te meta bien en la sangre, contestó al fin. Entonces empezarás a notarlo. ¿3 días? Eso es, y hagas lo que hagas, no comas ocra ni boniatos. ¿Entendido? Y otra cosa, añadió, no se lo cuentes a nadie. Salí del bosque frotándome los nudillos. Aunque dolía horrores, tuve que reconocer que me daban un aspecto bastante duro. Esa noche, me quedé en mi habitación y no hablé con nadie. 3 días era una larga espera, pero tenía que seguir con el plan. Acababan de empezar las vacaciones de verano, y al día siguiente iría a visitar a mis abuelos, que vivían a unas horas de allí, en la ciudad de Dowa. Era el lugar perfecto para volverme poderoso y regresar al pueblo como un héroe. Los 3 días pasaron tan lentamente que pensé que iba a morirme de aburrimiento. Para colmo, mi abuela no dejó de mandarme tareas, como limpiar el patio y el gallinero y fregar el suelo de la cocina, cosa que me dejó los brazos doloridos del esfuerzo. ¿Cuándo empezaría a sentirme fuerte? El 4.º día, sin embargo, me desperté sintiéndome distinto. Los brazos me pesaban como si estuvieran cargados de piedras. Me palpé los músculos y noté que estaban tan firmes como el tronco de un árbol. Apreté los puños y comprobé que parecían sólidos como ladrillos. Acto seguido, salí de casa y eché a correr por el camino de tierra para ver si era más veloz que antes. No había duda. Sentí el viento en la cara como nunca antes. Esa tarde, mi tío Mada me invitó a ver un partido de fútbol al campo de la ciudad. Perfecto, pensé. Aquí podré poner a prueba mis poderes. Como de costumbre, el lugar estaba repleto de gente. La verdad era que no me interesaba el partido. Escruté al público en busca del chico más corpulento y encontré uno que debía de tener más o menos mi edad y que estaba en el otro extremo del campo, en una esquina. Sin pensármelo 2 veces, fui hasta él y pisé su pie, descalzo. El chaval pegó un grito. «¡Oye!», dijo, cogiéndose el pie. «¡Me has pisado!». Yo me lo quedé mirando, sin abrir la boca. «Te digo que me has pisado. Me duele». «¿Y qué?», respondí. «¿Te parece bien?». «¿Por qué lo dices? ¿Qué piensas hacer?». «¿A qué te refieres?», preguntó él, confundido. «Ya me has oído». «¿Qué piensas hacer?», capé. Cape quiere decir idiota. «Tú te lo has buscado», dijo.
Voy a darte una buena. A eso me refería. Nos pusimos a movernos en círculos y sin perder más tiempo lancé una lluvia de golpes tan rápidos y poderosos que apenas podía verme los brazos. Le di con la izquierda y con la derecha y le propiné unos cuantos ganchos. Mis puños volaban de tal modo que ni siquiera noté nada al golpearle en la cara. Pero al cabo de unos instantes, el chico me dio pena y retrocedí para recobrar el aliento. Para mi sorpresa, no obstante, él seguía en pie, y no solamente eso, sino que se estaba partiendo de risa. Antes de poder lanzar otro de mis mortíferos ataques, noté un dolor terrible en un ojo, y otro más. De repente, estaba tumbado en el suelo, recibiendo golpes por todas partes. Cuando mi tío vino corriendo a rescatarme, yo estaba llorando, cubierto de polvo. «¿Qué estás haciendo, William?», exclamó. «¿Cómo se te ocurre pelearte con este chico? Encima te dobla en tamaño». Estaba tan avergonzado que eché a correr hacia la casa de mis abuelos y no salí en todo el fin de semana. Cuando estuve de vuelta en el pueblo, fui a buscar a Shabani y le pedí explicaciones. «Tu magia no funciona. Me dijiste que me volvería poderoso, pero en Dowa me han dado una paliza». «Pues claro que funciona», dijo, tras lo cual vaciló un segundo. «Oye, ¿no te habrás bañado el día que nos vimos en el bosque?» «Sí». «Eso es. No tendrías que haberlo hecho». «Tú no me dijiste nada». «Claro que sí. Pero...». Evidentemente, me había dejado engañar. Mi primera y única experiencia con la magia me había dejado con las manos heridas, el ojo morado y una saludable dosis de escepticismo. Con el paso del tiempo, los hechiceros ya no me parecieron tan poderosos ni tan terroríficos, y empecé a ver el mundo de otro modo, basado en los hechos y en la razón, y no en el misterio y en la magia. De todos modos, el mundo seguía siendo un lugar lleno de penurias. 2.